La función de producción es una expresión matemática que relaciona la cantidad de factores productivos usados en el proceso de producción y la producción total. La función de producción lo que hace básicamente es dar un nivel de producción a cada combinación posible de factores productivos. Siguiendo con el ejemplo general que siempre se suele poner para explicar esto, si suponemos que tenemos dos factores productivos y que son trabajo y capital, estos factores productivos serían los inputs de la función de producción, ya que al introducirlos en ella se genera una determinada cantidad de producción, lo que sería el output de la función. Y por esta razón, a la función se le denomina output en economía. Hay que decir que la función de producción debe satisfacer unas determinadas propiedades, ya que la idea es encontrar una función matemática que se adapte bien al sentido que se desea para una función de producción. Estas propiedades están basadas en supuestos matemáticos, pero la mayoría tienen un sentido económico que hace que se entienda a la perfección todas las matemáticas que hay detrás. Lo primero que vamos a considerar para ver estas propiedades es que la función de producción tiene como input dos factores productivos y que son capital y trabajo. Entonces, las propiedades que debe satisfacer son: primero, la función de producción debe ser una función que sea continua y diferenciable. Lo que significa esto es que debe ser una función cuyas primeras y segundas derivadas parciales para ambos factores existan y además estas deben ser continuas. Otra propiedad que debe satisfacer una función de producción es que cuando se incrementa la cantidad de inputs, el output de la función debe incrementarse también. Matemáticamente hablando, esto quiere decir que las derivadas parciales de la función de producción con respecto al trabajo y al capital deben ser positivas. Por otro lado, económicamente hablando, las derivadas parciales representan las productividades marginales de estos dos factores, por lo que al decir que estas derivadas deben ser positivas, significa que cuando se contrata una cantidad adicional de un factor, la variación de la producción total que realiza este factor siempre es positiva. Entonces, esto lo que quiere decir es que a medida que se van contratando más trabajo capital, la cantidad de producción siempre se incrementará. Y en relación a esto último, otra propiedad que debe cumplir la función de producción es que las segundas derivadas deben ser negativas, lo que quiere decir que la función de producción es cóncava. El sentido económico que tiene que las segundas derivadas sean negativas es que la productividad marginal de cada uno de los factores es decreciente. Lo que quiere decir esto es que la cantidad de producción adicional resultante de contratar más factores productivos es cada vez más pequeña a medida que se van teniendo más factores productivos. Es decir, la cantidad de producción adicional que genera contratar al 10º trabajador es mayor que la que generada por el trabajador número 1000. Entonces, lo que pasa es que cuando se contrata, por ejemplo, más trabajadores, esto hace que la cantidad de producción se incremente, pero que cada vez se incrementa más trabajadores, esta variación va siendo menor. Hay que decir que para que esto sea así, hay que suponer que la cantidad del otro factor permanece constante a medida que hay más trabajadores. Por otra parte, la función de producción debe presentar rendimientos constantes a escala. Matemáticamente hablando, quiere decir que la función es homogénea de grado 1. Económicamente hablando, lo que significa esto es que la cantidad de producción se incrementa a la misma proporción en la que lo hacen los factores productivos. Por ejemplo, lo que dice esto es que si se quiere doblar la cantidad de producción, es necesario doblar también la cantidad de capital como la cantidad de trabajo. Y la quinta y última propiedad es que la función de producción debe satisfacer las condiciones de innada. Las condiciones de innada lo que dicen son dos cosas muy sencillas que tienen que ver con la productividad marginal de los dos factores. Recordemos que las productividades marginales de ambos factores se corresponden con sus respectivas derivadas parciales. Entonces, lo primero que dicen es que el límite cuando el capital tiende a cero en la productividad marginal del capital debe ser igual a infinito. El sentido de esto es que cuando la cantidad de capital es muy pequeña, lo que pasa es que un incremento pequeño en la cantidad de capital hará que su productividad marginal sea muy alta. Por ejemplo, si se tienen 10.000 trabajadores y 0 máquinas, esto es nada de capital, entonces si se produce un incremento de capital en la máquina, esto provocará que la productividad del marginal de la máquina, este capital adicional, sea muy alto. Paralelamente, lo mismo ocurriría con el trabajo. Por otro lado, las condiciones de innada
También establecen que el límite cuando el capital tiende a infinito en la productividad marginal del capital debe ser igual a cero. El sentido de esto es que, por ejemplo, si se vuelve a tener 10.000 trabajadores, pero 1.000.000 de máquinas, es decir, muchísimo capital, si suponemos que se produce un incremento de una máquina, esto hará que la variación de producción que supone tener este capital adicional seguramente sea imperceptible, ya que la cantidad de capital que hay en el proceso productivo es muy alto. Esto mismo ocurriría también con el trabajo. Y bueno, y eso sería todo sobre la función de producción y la explicación teórica sobre las propiedades que debería cumplir.